Esta es una de las últimas imágenes de la tripulación del San Juan. Son 44 submarinistas, auténticos elegidos en un país con 7.000 kilómetros de costa, pero solo 3 sumergibles. Patrullando en el control de la pesca ilegal cerca del límite de las aguas territoriales, el San Juan, tras zarpar de Ushuaia en dirección a la base de Mar del Plata, informa de dificultades a la altura del Golfo de San Jorge, más de 400 kilómetros mar adentro. Se trata de un problema en las baterías de proa, como consecuencia de la entrada de agua por el llamado tubo de snorkel. Pero también, y esto solo se supo esta última semana, el capitán alerta de un cortocircuito y posterior incendio. Había una gran concentración de personal justo en un lugar letal. O sea, el dormitorio del personal, el comedor del personal y la cocina están exactamente arriba del tanque de batería de proa. Sin embargo, en Buenos Aires no consideran la situación de emergencia máxima y ordenan al submarino seguir la ruta prevista, funcionando con las baterías de popa. 3 horas después se detecta justo en esa zona una explosión. La recogen los sensores de Naciones Unidas encargados de detectar pruebas nucleares. Pero esta no es una explosión nuclear. Se recibió una información que fue un evento anómalo, singular, corto, violento y no nuclear, consistente con una explosión. Esta misma información la reciben los familiares en persona, minutos antes del comunicado oficial, y se derrumban. Al momento no hay indicios fehacientes que nos permitan extraer conclusiones y hasta no tener evidencia concreta continuaremos buscando, Mataron a mi hermano porque lo sacan con alambre a navegar, hijo. Yo estuve en la armada. El almirante González me dio la mano y me dio sus condolencias, su pésame, y me habló en pasado que mi hijo fue un gran marino. A partir de aquí, la crisis toma varios derroteros. Por un lado, el principal, el de esas familias que o bien asumen ya lo peor o por el contrario se agarran a la fe, frente a todas las evidencias de la tragedia, que serían incompatibles con la vida. Por otro lado, la sociedad argentina descubre de repente que sus buques son viejos, que sus fuerzas armadas están obsoletas y que Argentina es el país de Sudamérica que menos invierte en defensa. Yo creo que la Armada no tiene la culpa, creo que ninguna de las fuerzas tiene la culpa. La culpa, si hay que buscar un culpable, sí, creo que es el gobierno que no invirtió, que los desamparó, tanto a la Fuerza Armada como prefectura, policía. Para los Vallejo, la Armada es su familia. El padre fue marino y bautizó a otra de sus hijas como Malvinas, la guerra en la que él luchó. Los marinos siempre a una hija la llaman Estela Mari, por nuestra Virgen del Mar, y bueno, yo tuve la necesidad de ponerle Malvinas para que quede en la familia eso. Luisa, madre de Gabriel, tripulante del San Juan, también reprocha lo que a su juicio es un desprecio a la Marina. Esto que ha pasado es consecuencia del estado, de los malos recursos que se le ha dado a la Armada. Eso es. Ni el alto mando de la Armada ni nadie tiene la culpa. No culpemos a ellos. El San Juan es viejo, muy viejo. Fue construido en 1985 en Alemania. Acometió la llamada reparación de media vida entre 2008 y 2014. 6 años que inicialmente iban a ser 3. La puesta a punto permitiría otros 30 años de vida. Hoy estamos viendo los resultados. Estamos viendo las reparaciones, estamos viendo el crecimiento, estamos viendo nuevamente nuestro submarino San Juan, que es igual a su gemelo del Santa Cruz y del Salta. Hoy tenga terminados sus trabajos mayores, comience su etapa de alistamiento y en diciembre, pato al agua, funcionando. Horacio, ex submarinista, conoce como pocos los sumergibles argentinos. Navegó durante años en el San Juan y mandó su gemelo, el Salta. Y lo primero que tiene claro es que lo que le pasó al San Juan le pudo haber sucedido también a un submarino recién salido del astillero. No tiene absolutamente nada que ver
lo que pasó con el estado de alistamiento del material del buque. O sea, lo que pasó le puede pasar a este buque, reparado hace pocos años, a uno en mal estado y a uno nuevo. Es decir, se sumaron varias cosas. Hace años que dejó la Armada. Ahora dirige una empresa, pero conforme avanza la conversación, emergen el marino y la empatía hacia los 44 del San Juan. Lo que yo creo que sucedió, que fue este cortocircuito de barras de batería y generó una liberación de hidrógeno sobre las baterías por un arco voltaico y eso produjo la explosión que se escuchó luego. Nosotros sabemos que esta es una profesión de riesgo y nuestra familia lo saben, pero forma parte de nuestra locura. Han pasado 34 años del final de la dictadura militar y su feroz represión. Pero no parece que el país haya superado su traumática relación con las Fuerzas Armadas. Porque para millones de argentinos, los militares siguen siendo simplemente los milicos. Pero en la Argentina de hoy, sin enemigos externos reales, cumplen afortunadamente otro rol. Rosendo Fraga, descendiente de una familia de militares desde el siglo XIX y director del think tank Nueva Mayoría, especializado en defensa, cree que esa hostilidad está muy enraizada y que se traduce en pocos fondos del presupuesto. Hay un punto, ¿no es cierto?, que es real. La Argentina tiene una desinversión en materia de defensa muy importante. El 90% del equipamiento tiene entre 30 y 50 años. Y en esto quizás no el presidente Macri, ¿no es cierto?, sobre todo en los primeros años. Y yo creo que esto hay que comprenderlo desde el punto de vista político, una cierta hostilidad. La idea es, las Fuerzas Armadas han hecho 6 golpes militares, han ocupado el poder desde el año 1930 en 6 oportunidades, han interrumpido gobiernos constitucionales 6 veces, en consecuencia acá hay que tratar de disminuir su poder, disminuir su influencia, etc. Y esto sí ha derivado a una reducción de los presupuestos y en una desinversión. La Armada, desde aquella mañana en la que más de un oficial reconoció a los familiares la realidad de la tragedia, estuvo varios días extremando el cuidado a la hora de utilizar unas palabras u otras, hasta que el jueves reconoció lo que todos intuían y pocos se atrevían a decir. Ha llegado al doble de la cantidad de tiempo, de posibilidades para poder rescatar. A partir de ahora, se supone que sin la presión de tener que encontrar a alguien con vida, las labores serán únicamente de búsqueda del submarino, pero incluso eso podría no realizarse. Sucede que la zona está en el borde de la plataforma continental. Si cayó más allá, sería complicado incluso localizar el San Juan. Es casi imposible encontrar algo positivo en medio de tanta desgracia. Pero al menos ha servido para humanizar a la institución, a la Armada. O más bien habría que decir a sus soldados, a los marinos, a los 43 hombres y una mujer a los que se llevó el Atlántico Sur.